Desde pequeña, mi vida estuvo marcada por despedidas temporales. Mi madre, una ejecutiva dedicada, viajaba con frecuencia por trabajo, dejando mi cuidado en manos de mi padrastro, Marcos. Él era un hombre alto, con el cabello castaño salpicado de canas, siempre con una sonrisa cálida y una palabra amable. Marcos llegó a nuestras vidas cuando yo aún era muy niña y, con el tiempo, se convirtió en mucho más que un padrastro, fue mi confidente, protector y casi un segundo padre. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Los días en que mi madre se marchaba eran siempre iguales. Me abrazaba con fuerza, con su maleta a un lado, prometiéndome traer un regalo de sus viajes. Cuídate, cariño, y cuida también de Marcos, me decía con una sonrisa antes de salir por la puerta. Después de eso, la casa, normalmente llena de su energía y risa, se volvía silenciosa y vacía, salvo por la presencia de Marcos. En esos momentos, él se aseguraba de que no extrañara demasiado a mi madre. Preparaba nuestras comidas, esmerándose por cocinar mi plato favorito, espaguetis a la boloñesa. Aunque su verdadera especialidad era la barbacoa, hacía un esfuerzo por replicar la salsa de mi madre. Ambos reíamos por las diferencias, con él insistiendo en que algún día superaría su receta. Por las noches, después de cenar, nos acomodábamos juntos en el sofá bajo una manta, viendo películas clásicas o programas sobre viajes y aventuras. Mientras lo hacíamos, me contaba historias de su juventud, de sus propios viajes y sueños, haciendo que el mundo pareciera accesible desde la comodidad de nuestro salón. A medida que fui creciendo, esos momentos de compañía comenzaron a cobrar un significado más profundo para mí. Marcos siempre estaba allí, atento a mis necesidades y emociones, notando incluso los cambios más sutiles en mi estado de ánimo. Sabía cuando necesitaba hablar del colegio, de mis amigos o de las confusiones típicas de la adolescencia. Aunque mi madre viajaba constantemente, nunca me sentí sola, ya que Marcos llenaba los espacios que ella dejaba con su cariño y una presencia reconfortante. Si bien mi madre era la figura de autoridad, era Marcos quien tejía la normalidad y el afecto en nuestro hogar. En aquel entonces, no entendía del todo la profundidad de nuestra conexión ni cómo empezaría a cambiar al entrar en la adolescencia. Ese cambio se hizo evidente durante una tarde de otoño cuando mi madre se fue a una importante conferencia. El silencio en la casa era palpable, y Marcos anunció por la mañana que prepararía algo especial para cenar, solo para nosotros dos. Esto inmediatamente añadió una expectativa diferente al día. Eligió cuidadosamente los ingredientes para platos que sabía que me encantaban, pero esta vez con un toque más sofisticado y gourmet que nuestras comidas habituales. Comenzó a cocinar temprano, y la casa se llenó de aromas envolventes, ajo, albahaca y tomates cocinados lentamente en una salsa para espaguetis, complementados con láminas finas de parmesano y virutas de trufa negra, un ingrediente especial que había guardado para una ocasión como esta. La música de fondo, suaves clásicos de jazz, transformaba nuestra cocina en un bistró íntimo. Cuando la cena estuvo lista, la mesa estaba dispuesta con sencilla elegancia, velas, una vajilla fina que rara vez usábamos y un pequeño jarrón con una sola flor. Marcos, vestido con un elegante delantal y su característica sonrisa, me sirvió como si fuera el maitre de un restaurante exclusivo, describiendo cada plato con un detalle que revelaba cuánto se había esforzado en esa comida. A medida que avanzaba la velada, noté un cambio en el ambiente. Lo que comenzó como una cena cordial se transformó en una experiencia más emotiva y significativa. Las miradas que compartíamos se prolongaban más de lo habitual, cargadas de una intensidad que intentábamos ignorar sin éxito. A cada sonrisa, a cada roce accidental al pasar los platos o llenar las copas, la tensión entre nosotros crecía, mezclando admiración con una chispa de algo más arriesgado. Terminamos de comer y, como siempre, limpiamos juntos la cocina, pero esa noche se sentía diferente. Había una ligereza en el aire, salpicada de risas e intercambios de miradas que hacían que mi corazón latiera más rápido. La cercanía física,
Antes casual y familiar, ahora estaba teñida de un contexto nuevo, más consciente y cargado de significado. Después, nos sentamos en el sofá para ver una película, pero era difícil concentrarse en la pantalla. Mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba ocurriendo y lo que podría ocurrir, en una mezcla de curiosidad, miedo y emoción. Sentimientos que sabía que debía evaluar con cuidado, pero que esa noche parecían irresistiblemente atractivos. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Esa noche dejó una marca indeleble en mí, un punto crítico en nuestra relación que sabía que tendría que investigar y comprender. Mientras me dormía, las emociones de la noche se agitaban en mi mente, un remolino de sentimientos que sabía que tendría que enfrentar eventualmente. Era un terreno inexplorado y complejo, pero una parte de mí sentía curiosidad por descubrir hacia dónde podría llevarme. Tras aquella cena tan significativa, noté un cambio progresivo y profundo en nuestra dinámica doméstica. Marcos, que antes era únicamente mi padrastro, el cónyuge de mi madre, comenzó a ocupar un papel más relevante en mi vida. Se convirtió en alguien en quien confiaba plenamente, alguien con quien podía compartir no solo las trivialidades del día a día, sino también mis pensamientos y preguntas más personales. Siempre encontraba tiempo para mí, sin importar lo ocupado que estuviera. Si llegaba a casa del colegio con un inconveniente, dejaba lo que estuviera haciendo para escucharme. Si tenía un éxito para compartir, su felicidad parecía superar la mía. Esta constante disponibilidad creó entre nosotros un lazo que iba más allá de lo esperado en una relación padrastro-hijastro. Nuestras conversaciones, al principio sobre temas superficiales, empezaron a profundizarse. Hablábamos de libros, películas, filosofía e incluso dilemas éticos. Marcos tenía una perspectiva que yo admiraba, capaz de apreciar los matices de cada situación. Me enseñó a ver los problemas desde diferentes perspectivas, animándome a formar mis propias opiniones en lugar de aceptar pasivamente las ideas de los demás. A medida que él se abría sobre su propia vida, sus esperanzas y frustraciones, yo también me sentía más a gusto revelando mis miedos y aspiraciones. Era como si él no solo entendiera, sino que también compartiera muchas de las emociones que yo vivía. Esta reciprocidad creó momentos de auténtica conexión emocional entre nosotros. Estos intercambios se volvieron cada vez más frecuentes e intensos, y comencé a notar un cambio en el ambiente cuando estábamos juntos. Había una calidez, una energía en el aire que parecía cargar cada encuentro casual en la cocina o cada charla nocturna en el salón. Cada sonrisa, cada mirada, empezaban a tener un matiz que ni él ni yo mencionábamos, pero que ambos sentíamos profundamente. Esta nueva cercanía trajo consigo una mezcla de consuelo y confusión. Era reconfortante tener a alguien con quien compartir tanto de mí misma, pero al mismo tiempo, esta intensidad empezó a asustarme. Me encontraba pensando en él en momentos inesperados del día, deseando que llegaran nuestros encuentros, algo que trascendía los límites convencionales y seguros. Esta etapa de nuestra relación culminó en una noche especialmente reveladora. Estábamos sentados en el balcón observando las estrellas después de una cena que habíamos disfrutado juntos. La conversación giró en torno a nuestros sueños en la vida, lo que queríamos alcanzar y cómo nos veíamos en el futuro. Fue entonces cuando, en un momento de silencio lleno de entendimiento tácito, ambos reconocimos sin palabras que lo que sentíamos el uno por el otro había evolucionado de una manera que ninguno de los dos había anticipado ni sabía cómo manejar. Seguimos hablando de todo, pero ahora había una capa de complejidad y urgencia que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Era un terreno cargado de emociones que desafiaba las normas y nos obligaba a reflexionar profundamente sobre los caminos que debíamos tomar. Era un jueves por la noche, uno de esos días en los que el peso del mundo parece caer sobre tus hombros sin previo aviso. Todo me resultaba particularmente difícil y, en ausencia de mi madre, que estaba de viaje de trabajo, me sentía más aislada que nunca. Marcos estaba en casa, como siempre, mi apoyo constante. Al notar lo decaída que estaba en cuanto entré, dejó a un lado lo que estaba haciendo para dedicarse a mí. Me invitó a sentarme en el sofá del salón, lejos de los libros y las responsabilidades que me esperaban en el dormitorio,
con una amabilidad que se había convertido en su marca registrada. Me trajo una taza de té caliente y se sentó a mi lado con una actitud que indicaba que estaba allí para escucharme. Me desahogué sobre las dificultades en la escuela, los amigos que parecían cada vez más distantes y la presión por mantener buenas notas. Marcos me escuchó con una paciencia que rara vez encontramos en otras personas, sin interrumpirme ni juzgarme, solo asintiendo con la cabeza o con una mirada comprensiva. Cuando terminé, no empezó inmediatamente a ofrecer soluciones o consejos, como harían muchos. Se limitó a tomar mi mano entre las suyas, ofreciéndome una especie de consuelo más físico que verbal. Este gesto sencillo pero profundo rompió la última barrera que intentaba mantener, sintiéndome vulnerable. Las lágrimas empezaron a fluir libremente y él me abrazó suavemente. Fue un abrazo largo y apretado, de esos que parecen intentar recomponer todas las piezas rotas de alguien. Nos quedamos así un rato, compartiendo el silencio y el consuelo de la cercanía. Era una forma de consuelo que iba más allá de los límites normales, no porque fuera inapropiado, sino porque era increíblemente íntimo. Fue como si en ese momento comprendiera exactamente lo que necesitaba sin que yo tuviera que explicárselo. Su presencia, la firmeza de su abrazo, transmitían una seguridad y un cuidado que yo rara vez sentía. Se adentró en un territorio de conexión emocional que ninguno de los dos esperaba ni comprendía del todo. En aquel momento, fue una noche que nos acompañó, complicando y enriqueciendo los sentimientos que siguieron desarrollándose entre nosotros en una compleja red de afecto y confusión. Aquella mañana, tras una noche de intensa e inquieta reflexión, sentí que no podíamos seguir pretendiendo que todo era normal. Los acontecimientos de las últimas semanas, especialmente la noche anterior, cuando Marcos me consoló de una manera que sobrepasaba los límites habituales, dejaban claro que algo había cambiado entre nosotros. El silencio que siguió aquella noche fue denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Por más incómodo que fuera, sabía que era esencial enfrentarlo. Encontré a Marcos en la cocina, preparando el desayuno, una rutina que se había convertido en nuestro momento habitual de calma antes de comenzar el día. Pero aquel día, el ambiente parecía cualquier cosa menos tranquilo. En cuanto me vio, noté una vacilación en su mirada, como si él también supiera que ese enfrentamiento era inevitable. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Con voz temblorosa pero decidida, empecé: Marcos, tenemos que discutir lo que está ocurriendo entre nosotros. Se detuvo, aún de espaldas a mí, y tras un largo suspiro, se volvió. La mirada que me ofreció era una mezcla de temor y tristeza. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no debíamos. Sin embargo, la sinceridad en sus ojos al comenzar a hablar me desarmó. Lo sé, dijo, y lo siento. No debimos, yo no debí. Sus palabras cargadas de peso nunca antes las había visto en él. Le interrumpí, necesitaba escucharle claramente, sin ambigüedades. Marcos, ¿qué sientes por mí? Entonces confesó, con palabras medidas y llenas de incertidumbre, admitir que sentía más de lo que debería, más de lo que se espera de un padrastro. Te aprecio más de lo que debería, de una manera que no puedo ni debo seguir sintiendo, reveló con voz baja y conflictuada. Esta confesión, aunque esperada, fue como un golpe saber que esos sentimientos eran recíprocos, solo intensificó la confusión y el caos emocional que ya sentía. Ahora éramos conscientes de que compartíamos algo que trascendía los límites establecidos, algo que no podíamos simplemente ignorar o olvidar. El ambiente en la cocina se volvió aún más denso tras su confesión. Había una decisión tácita de que teníamos que resolver esto, pero ¿cómo? La complejidad de nuestros sentimientos hacía que cualquier opción fuera dolorosa y complicada. Mirando al hombre que había sido una figura paterna, pero que ahora se mostraba de una manera tan diferente, sentí una mezcla de miedo, tristeza e innegablemente una sensación de cercanía que ya no podíamos negar. Decidimos que lo mejor sería mantener la distancia, al menos hasta que pudiéramos comprender y controlar nuestros sentimientos. Marcos aceptó acudir a un psicólogo para gestionar sus emociones, y yo le prometí que haría lo mismo. Mientras se alejaba,
Algo dentro de mí sabía que, pasara lo que pasara, nuestra relación había cambiado para siempre tras la confesión que alteró todo entre nosotros. Marcos y yo nos encontramos en un terreno incierto y prohibido. La decisión de mantener la distancia no duró mucho. La intensidad de nuestros sentimientos parecía empujarnos de nuevo el uno hacia el otro, a pesar de nuestras intenciones iniciales. Sabíamos que era incorrecto, que estábamos caminando por una línea fina de moralidad y lealtad, pero la verdad es que nos consumía algo que parecía mayor que nosotros. Mi madre continuó con sus viajes de negocios, y esas ausencias, que antes eran normales, se convirtieron en oportunidades secretas para que Marcos y yo nos viéramos. Nos cubríamos con el manto de la normalidad, pero cada encuentro estaba cargado de emoción y urgencia. Marcos comenzó a planificar cuidadosamente esos momentos, propuso organizar noches de cine en casa los viernes cuando mi madre no estaba. Decía que era para mantener la tradición familiar, pero ambos sabíamos que era algo más. Durante esas películas, nuestras manos se encontraban en el tazón de palomitas, nuestros hombros se tocaban sutilmente, y cada risa compartida era un recordatorio de lo que ocultábamos. Otros días, ideaba proyectos de tareas que supuestamente necesitaban 2 pares de manos. Pasábamos las tardes trabajando codo con codo, intercambiando miradas y palabras que solo nosotros entendíamos. Estos proyectos nunca eran urgentes ni necesarios, pero eran excusas para estar juntos, para explorar una conexión que, a pesar de nuestros esfuerzos, no podíamos negar. Toda esta clandestinidad añadía una capa de excitación, pero también de culpabilidad. Sabía que estábamos engañando a mi madre, la mujer que confiaba en ambos. Cada sonrisa que Marcos y yo compartíamos en su presencia, cuando volvía de sus viajes, estaba teñida de remordimiento. Observaba su rostro feliz y aliviado de estar en casa, sin saber que su hogar no era el santuario de honestidad que ella creía. Nuestra situación se volvió cada vez más compleja. Mientras una parte de mí se deleitaba en los momentos compartidos con Marcos, otra se encogía ante el peso de nuestra traición. Era como vivir 2 vidas, una a la luz del día, plena y abierta, y otra en secreto, oscura y llena de deseos prohibidos. Cada encuentro clandestino, cada conversación susurrada, cada roce discreto, eran piezas de un rompecabezas que armábamos sin saber bien cuál sería la imagen final. Pero una cosa era cierta, no podíamos continuar así para siempre. La verdad, por dolorosa que fuera, tendría que salir a la luz. Y temía el día en que todo lo que habíamos construido en la sombra tuviera que enfrentarse a la luz. Con el paso de los días, cada momento compartido con Marcos parecía estar pintado tanto con brillantes colores de alegría como con oscuros matices de culpa. La emoción de nuestros encuentros secretos a menudo era opacada por el peso del secreto que guardábamos. Me sentía cada vez más dividida, como si viviera en 2 mundos diferentes, uno en el que era la hija leal y devota, y otro en el que me convertía en una versión de mí misma que apenas reconocía, enredada en una red de deseo y duplicidad. Cada vez que mi madre me llamaba para decirme que volvería al día siguiente, me daba un nudo en el estómago. Recibirla con abrazos y sonrisas se convirtió en un ejercicio de interpretación. Me preguntaba, mientras veíamos una película juntas o compartíamos una comida, si notaría algún cambio en mi mirada o en la forma en que evitaba hablar demasiado de cómo habían sido mis días. Luego estaba Marcos, que cada vez parecía cargar con un peso similar. Comenzó a mostrar signos de desgaste, las ojeras marcaban su rostro y estaba más callado durante nuestras reuniones. Las conversaciones que antes fluían libremente ahora estaban salpicadas de largos silencios durante los cuales podía ver la preocupación en sus ojos. Una noche, me confesó con voz grave y temblorosa que él también estaba luchando contra el peso de nuestra situación. Está comenzando a consumirlo, admitió, y sus palabras resonaron con mis propios sentimientos. Esta confesión conjunta de nuestras luchas internas trajo una nueva realidad a nuestra relación. Lo que había comenzado como una serie de momentos furtivos y apasionados me hacía sentir como si estuviera traicionando no solo a mi madre, sino también a mí misma. Mi madre y la creciente conciencia de lo profunda que era la traición empezaron a atormentarme. Sabía que, por muy intensos que fueran los sentimientos entre Marcos y yo, no podíamos seguir ignorando el impacto de nuestras acciones. La duda entre seguir a mi corazón o proteger a mi madre se convirtió en una batalla interna constante.
Fue durante una tarde lluviosa, mientras mi madre estaba en otro viaje de negocios, cuando me senté con Marcos para hablar de nuestro futuro. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana, reflejo de la agitación de nuestros corazones. Con miradas de comprensión, acordamos que algo tenía que cambiar. No se trataba solo de lo que sentíamos el uno por el otro, sino del respeto y el amor que le debíamos a la mujer que nos unió, aunque fuera de una forma tan complicada. Decidir qué hacer a continuación fue lo más difícil. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que afrontar las consecuencias de nuestros actos, elegir un camino que esperábamos nos llevara a algún tipo de redención o al menos a una resolución que pudiera traer paz a todos los implicados. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La verdad tiene una forma de salir a la luz, a menudo de maneras que no anticipamos. Así fue como nuestra situación, cuidadosamente oculta bajo capas de secretos y silencios, comenzó a desmoronarse. La revelación llegó a través de nuestra vecina, la señora Martins, una mujer observadora y perspicaz que siempre notaba detalles que otros podrían pasar por alto. La señora Martins había sido amiga de mi madre, con quien compartía desayunos ocasionales y charlas sobre el vecindario. Empezó a notar una cierta frecuencia en los proyectos que Marcos y yo realizábamos juntos, nuestras risas un poco demasiado altas para ser solo complicidad familiar, y nuestras miradas un poco prolongadas. Sin intención de causar daño, pero movida por una genuina preocupación, mencionó sus observaciones a mi madre en una conversación casual, sugiriendo que tal vez había algo más profundo que simples actividades recreativas. Mi madre, al regresar de su último viaje de negocios, se armó con esta sospecha sembrada por su vecina. No se enfrentó a mí de inmediato, prefirió observar por sí misma antes de llegar a conclusiones. Pero la tensión en casa era palpable. Ella estaba más callada, más observadora, su mirada se fijaba a menudo en mí y en Marcos con una intensidad nueva y cuestionadora. Finalmente, un miércoles por la noche, decidió enfrentar la situación. Era después de la cena, y estábamos en el salón con un programa de televisión olvidado de fondo. Apagó el televisor bruscamente, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Tenemos que hablar, empezó con voz firme, pero con un ligero temblor que delataba su ansiedad. Nos habló de la conversación con la señora Martins, de cómo había empezado a notar pequeños cambios en nosotros. Necesito saber qué está pasando aquí, dijo, mirándonos fijamente con una mezcla de dolor y determinación en la mirada. Marcos y yo intercambiamos una mirada rápida, un acuerdo silencioso de que era el momento de revelar todo. Con un fuerte suspiro, fue Marcos quien comenzó a hablar, eligiendo sus palabras con cuidado para minimizar el dolor. Confesó lo que sentíamos el uno por el otro, explicando que todo había comenzado de manera inocente pero que se había convertido en algo inesperado. Continué después con mis propias palabras, tropezando con mi confusión y culpa. Le expliqué lo desgarrada que me sentía, cómo luchábamos con nuestros sentimientos pero no conseguíamos mantener una distancia segura. La reacción de mi madre fue una mezcla compleja de emociones. Estaba visiblemente conmocionada, las palabras parecían cortarla como cuchillas. Pero en medio del dolor, también había una fuerza sorprendente. No gritó ni lloró, sino que habló de la necesidad de comprender plenamente la situación antes de decidir cómo responder. Vamos a necesitar tiempo para procesar esto, dijo, y también necesitaremos ayuda para superarlo. Esa noche, la casa parecía más fría, más oscura, como si una sombra se hubiera posado sobre nosotros. Todos nos retiramos a espacios separados, envueltos en nuestros propios pensamientos y pesares, reflexionando sobre los fragmentos de una vida familiar que habría que reconstruir. La habitación estaba envuelta en un pesado silencio, solo roto por el sonido amortiguado de nuestras respiraciones. Mi madre estaba sentada en el sofá con los ojos fijos en nosotros, buscando respuestas que sabíamos que serían difíciles de dar. Era como si el peso de todas nuestras palabras no dichas flotara en el aire, agobiante como una nube oscura y opresiva. Finalmente, fue Marcos quien rompió el silencio. Sus palabras sonaron como una confesión arrancada de su pecho.
explicó con cruda honestidad y admirable valentía cómo nuestros sentimientos habían evolucionado de una manera inesperada. Cada palabra era como una cuchilla afilada que cortaba la máscara de normalidad que habíamos intentado mantener. Luego fue mi turno. Me vi obligada a admitir la profundidad de mi culpa, la forma en que me había dejado consumir por sentimientos que sabía que estaban prohibidos y equivocados. Cada confesión era como un golpe en las tripas, pero también la liberación de una carga que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Mi madre escuchaba en silencio con una expresión compleja, una mezcla de dolor y comprensión. No lloró ni gritó, sino que pareció quedarse paralizada, como si estuviera procesando la magnitud de lo que acaba de aprender. Finalmente, lentamente empezó a hablar. Sus palabras estaban cargadas de sinceridad e intensidad, hablando de la decepción y tristeza que sintió al descubrir la traición dentro de su propia casa, pero también del amor y perdón que aún sentía por nosotros, a pesar de todo. Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, aún había esperanza y redención. Aquella noche fue un torbellino de emociones, un tornado de dolor y arrepentimiento, pero también de amor y perdón. Cuando nos retiramos a nuestros rincones de la casa, cada uno llevaba el peso de aquella conversación en el corazón. Sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes, pero también sabíamos que habíamos dado el primer paso hacia la curación y la reconciliación. Y eso, en cierto modo, era un rayo de esperanza en medio de la tormenta que se cernía sobre nosotros. Tras aquella noche de revelaciones, nuestra familia se sumió en un torbellino de emociones. Mi madre, enfrentada a la dura realidad de la traición dentro de su propio hogar, tomó la difícil decisión de separarse. Fue un momento de corazones rotos y enfrentamiento con lo desconocido, pero también fue el primer paso hacia la curación y el renacimiento. Para mí, fue un momento de profunda reflexión y autodescubrimiento. Tuve que afrontar la realidad de mis decisiones y el impacto que habían tenido en mis seres queridos. El dolor de la separación de mis padres fue como una herida abierta, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Me prometí a mí misma que nunca volvería a recorrer ese camino de mentiras y traiciones, y cambié mi forma de ver las relaciones y la confianza. El proceso de curación fue largo y arduo, marcado por muchas discusiones y lágrimas, pero también por momentos de perdón y reconstrucción. A cada paso, aprendía más sobre mí misma y sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. Fue un viaje de autoaceptación y perdón, no solo para mí, sino para todos los implicados. Con el paso del tiempo, las heridas empezaron a cicatrizar y el dolor a remitir. Nuestra familia salió fortalecida y más unida que nunca, transformada por la tormenta a la que nos enfrentamos juntos. La experiencia nos enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación abierta, el respeto mutuo y la honestidad en las relaciones. Hoy miro atrás con gratitud por el crecimiento personal que me ha proporcionado esa experiencia. Aunque fue un viaje difícil, también fue una oportunidad para convertirme en una persona mejor y más compasiva. Mientras seguimos adelante, guardamos el recuerdo de lo ocurrido en nuestros corazones como un recordatorio constante del poder del amor, el perdón y la redención.